Bueno, vamos a ver, estamos en el problema de un cilindro infinitamente largo y uniformemente magnetizado. Bien, entonces siempre que se define un vector de magnetización ya se sabe que estamos en la materia, ¿verdad? Materia neutra. Dijimos de que este problema lo podemos tratar como el de un solenoide. Tenemos una magnetización constante en la dirección Z para un cilindro. Entonces las densidades J y K, la densidad J es 0 porque la derivada de M es 0, M es constante. Luego M cruz N, recuerden que el producto M cruz N es, N es un vector normal a la superficie del objeto, pero tiene que ser externo al volumen, ¿verdad? Entonces al hacer el producto cruz me da M en la dirección de phi. Y el campo, como el campo es el de un solenoide, es idéntico, es 0 en el exterior y en el interior sería mu sub 0 por M. ¿Por qué mu sub 0 por M? Porque M es M en la dirección de Z, ¿verdad? Y vimos en el problema del solenoide, bueno, ayer lo hicimos, de que el campo para un solenoide era igual a esto. M en la dirección de Z multiplicado por mu sub 0. De esta relación, para el campo magnético H, aquí podemos encontrar directamente H, ¿verdad? Sustituyendo B. Aquí, B y M. Entonces, en el interior sustituyo B. B es esto, el campo magnético, y me queda que en el interior el campo magnético H es 0, mientras que en el exterior M es 0 y B es 0, entonces se anula por completo, de manera que H es 0 en todas partes. Esto es para un cilindro, ¿verdad? Uniformemente magnetizado. Es un problema diferente al del solenoide, solo que lo trabajamos de la misma forma, ¿verdad? Pero los campos resultan ser diferentes. Bueno, esto creo que lo vimos el día de ayer, ¿verdad? Esto lo hicimos ayer. La esfera uniformemente magnetizada, esto lo hicimos ayer también creo, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque este es ya en la materia, ¿verdad? Entonces, en el caso de una esfera uniformemente magnetizada, vamos a trabajar con la misma esfera de la vez pasada, ¿verdad? Una esfera de radio A con una magnetización en la dirección Z, pero nada más que esta vez, en vez de calcular el campo de inducción B, vamos a calcular H. Como ya calculamos B para esta esfera, eso lo hicimos en la clase pasada, tenemos el campo B en el exterior y en el interior. Entonces, en esta ecuación, ¿verdad? Para H, simplemente sustituimos el campo de inducción aquí y la magnetización, ¿verdad? Recuerden que magnetización existe solo donde hay materia. En el exterior del objeto siempre es 0. Entonces, en el exterior, M es 0, no hay materia, neutra. B es esto, lo sustituyo, lo divido entre mu sub 0, se cancela mu sub 0 y me queda esto. En el interior, Z menor que A, ahí M no es 0, sustituyo la inducción, me queda 2 tercios menos esto. Menos 2 tercios menos 1 me da menos 1 tercio y listo, ¿verdad? Ya tenemos los dos campos magnéticos. Entonces, de esta manera es bastante fácil, ¿verdad? Porque una vez que conocemos el campo magnético, la inducción y conocemos M, encontrar H es bastante simple. Es básicamente solo sustituir. Bueno, entonces el campo magnético para una esfera luciría de esta forma. En el interior apunta hacia abajo y en el exterior apunta hacia arriba. Como ven, son los resultados de acá, ¿verdad? En el exterior, en Z positivo, y en el interior va en Z negativo. Bien, no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. No sé si hay alguna duda, jóvenes. Bueno, vamos a seguir. Entonces, el propósito de la clase de hoy es estudiar lo que son los dieléctricos IHL. Bueno, entonces aquí tenemos el resumen del campo magnético H para esa esfera en el interior y en el exterior. Es la misma esfera que resolvimos antes, ¿verdad? Pero para encontrar B, ahora estamos encontrando H. Bueno, en el caso de una corriente recta infinitamente larga, que es otro problema de los problemas clásicos, ¿verdad? Que hemos hecho un montón de veces, cuando tengo una corriente recta infinita, ¿cuál es el valor de H? O sea, tenemos una corriente constante I en la dirección Z.
la cual está rodeada de vacío. Pero esta corriente, jóvenes, esta corriente es un material conductor. Fíjense bien, o sea, tenemos que estar bien pendientes en eso, ¿verdad? Cuando nos hablan de un objeto, si ese objeto es materia neutra o materia conductora. Aquí como no nos mencionan nada, ¿verdad?, de materia neutra, entonces asumimos de que es un conductor. Por lo tanto, M es 0. Está rodeada de vacío, M también es 0. Vamos a calcular H. Entonces, podemos resolver este problema de dos maneras. Simplemente sustituyendo B aquí en la relación esta, o con la ley de Ampère para H. Recuerden que ayer obtuvimos la ley de Ampère para H, ¿verdad? Entonces, de las dos formas se puede hacer el ejercicio. Ustedes con la ley de Ampère para B pueden resolver la ley de Ampère para B y la sustituyen aquí. O pueden resolver directamente la ley de Ampère para H. Ambos métodos son fáciles, ¿verdad? Son bastante sencillos. La ley de Ampère para H creo que la vimos, vamos a ver, creo que fue en la primera clase, ¿verdad? Esta es la ley de Ampère para H. Es exactamente la misma forma que la ley de Ampère para el campo B. Solo que en el caso de H, la corriente encerrada es corriente libre. En el caso de B, la corriente encerrada es la corriente total. Cuando digo corriente total, me refiero a que puede ser libre o corriente de magnetización, corriente ligada. Bueno, entonces, en este caso, vamos a resolverlo con la ley de Ampère. Entonces tenemos una corriente infinita en la dirección de Z. Elegimos una trayectoria amperiana, circular, concéntrica con el alambre, de radio ρ. Esta trayectoria es amperiana, es imaginaria. En coordenadas cilíndricas, el diferencial de línea es esto. Rho de phi. H, vamos a ver por simetría, H apuntaría en la dirección de phi, en la misma dirección de B. Recuerden que H va a tener la misma dirección del campo magnético de inducción, ¿verdad? El campo B. Va a tener la misma dirección. Siempre y cuando M sea 0, ¿verdad? Bueno, aquí M es 0 en todas partes, porque este es un alambre conductor que conduce esta corriente. Es corriente libre, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que H depende únicamente de phi. Depende de ρ, pero apunta en phi. Entonces sustituyo H aquí en esta integral, el ds también. Integramos de 0 a 2pi. Estamos integrando en la trayectoria amperiana, ¿verdad? En la trayectoria amperiana. El resultado de esta integral, como H debe ser constante en toda la trayectoria, el resultado es 2pi por ρ por H. Y la corriente encerrada es corriente libre. Estamos encerrando toda la corriente del alambre, que es corriente libre. De modo que aquí despejo para H y el resultado es esto. Es la corriente entre 2pi por ρ en la dirección de phi. Bastante sencillo, ¿verdad? El problema. Bastante sencillo, me dio directamente, sin conocer el campo de inducción, estoy conociendo H. La otra manera es, conociendo el campo de inducción, primero, de calcular H. Bastante fácil, ¿verdad? Porque sustituimos aquí B. Todo el mundo sabe cómo calcular esto para una línea, ¿verdad? Infinita. Se hace con la ley de Ampère también. Sustituyo B aquí. Al dividirlo entre mu sub 0 desaparece mu sub 0. M siempre 0. M 0 en todas partes. Entonces el resultado vuelve a ser el mismo. Como ven, tenemos dos opciones, ¿verdad? Para calcular H. Bueno, vamos a pasar entonces a la última parte de este contenido, que es el de los materiales magnéticos, isotrópicos, homogéneos, lineales, o sea, materiales IHL. Esto lo vieron en 321 ustedes, ¿verdad? Para la materia también. Entonces, vamos a proponer un modelo aquí también para materiales que cumplan con estos requisitos, ¿verdad? De isotrópico, homogéneo y lineal. Lineal se refiere a la forma que tiene la ecuación. Homogéneo se refiere a que las propiedades del material son iguales en todos los puntos del material. O sea que la permeabilidad del material es constante.
Isotrópico se refiere a que las propiedades del material no cambian independiente de la dirección en que apunta el campo magnético. Bueno, entonces, lo que queremos hacer acá es lo siguiente, la idea es esta. El vector magnetización y el vector B de inducción, que es externo, tienen que tener alguna relación, ¿verdad? Acuérdense de lo que dijimos al inicio. Cuando un material neutro es sometido a un campo magnético externo, el material se magnetiza. Todos los dipolos se alinean en la dirección del campo externo. Entonces, tiene que haber una relación funcional entre M y B. O sea, M tiene que ser función del campo externo. Esta ecuación lo que me está diciendo es que el material tiene que responder a un campo magnético, pero dependiendo de las propiedades de ese material. No todos los materiales responden de igual manera a la presencia de un campo. Entonces, por razones históricas, vamos a preferir emplear H, ¿verdad? Porque H es el campo magnético. En realidad, este es el verdadero campo magnético. Entonces, vamos a poner la relación M en función de H. Entonces, podemos hacer una clasificación aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el primer caso, que es cuando H es cero, o sea, el campo magnético externo es cero, pero la magnetización es diferente de cero. ¿A qué se refiere esto? Que el objeto está magnetizado aún cuando el campo externo es cero. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un imán, ¿verdad? Eso es lo que tienen los imanes. Los imanes tienen una magnetización permanente. Aunque un imán no esté sometido a un campo magnético, el imán siempre está magnetizado. El otro caso es cuando cuando el campo externo es cero y la magnetización es cero, o sea, los dipolos están orientados al azar. Aquí M de cero significa que el campo magnético es cero. Recuerden aquí, ¿ve? M de H. H es cero, entonces la magnetización es cero. Estos materiales dependen de H, ¿verdad? Y la relación no es lineal en la mayoría de los casos. O sea, el caso general es cuando el material no es lineal. O sea, la relación, la ecuación, esta ecuación, M en función de H, no es una ecuación lineal. Entonces, estamos interesados en materiales para los cuales M depende de H. Pero la relación es muy simple. Vamos a ver, o sea, para darme a entender. Nosotros partimos de la ecuación esta, ¿verdad? La relación entre M y H, que es una ecuación, pero no sabemos qué forma tiene esta ecuación. En la vida real, la relación esta es muy complicada. Es una ecuación no lineal, pero nosotros queremos hacer simple el modelo. Entonces vamos a decir de que esta ecuación va a ser lineal. Entonces vamos a decir de que el material es isotrópico, homogéneo y lineal. De manera que la relación entre M y el campo H va a ser esta. Como ven ustedes, esta ecuación es lineal, como la de una línea recta. Y esta constante aquí de proporcionalidad se llama susceptibilidad magnética. Depende del material. El valor depende del material. Entonces, esta relación es bastante fácil. Es una ecuación lineal. Por eso decimos de que el material es lineal. Por el tipo de ecuación. Entonces, la susceptibilidad caracteriza al material. Es una cantidad adimensional, no tiene unidades, es un número puro. La susceptibilidad es en mayor o menor medida, ¿verdad? Un valor del grado de susceptibilidad del material a un campo magnético. O sea, la susceptibilidad me dice a mí qué tan bueno es un material para hacer pasar o repeler un campo magnético. Eso es lo que me dice, ¿verdad? Qué tan bueno es para hacer pasar o repeler lo que es un campo magnético. Ustedes pueden averiguar más sobre este tema, ¿verdad? Hay una gran cantidad de información, porque en la clase no nos queda chance. Los materiales pueden clasificarse. No sé si ustedes han escuchado hablar de los superconductores, ¿verdad? De los materiales diamagnéticos, ferromagnéticos, los superconductores. O sea, hay una gran cantidad de materiales, ¿verdad? Que se clasifican para los HL.
tenemos que si la susceptibilidad es positiva, el material es paramagnético. Si es negativa, es diamagnético. Bueno, esto no vamos a profundizar tanto, ¿verdad? En el capítulo pueden leer ustedes si quieren más información, ¿verdad? Pero no nos va a quedar tiempo. Entonces, material paramagnético y diamagnético, todo depende del valor de la susceptibilidad. Por ejemplo, un superconductor es un material diamagnético, pero es perfecto, ¿verdad? Es un diamagnético perfecto, cuyo valor de la susceptibilidad es -1. Bueno, entonces vamos a ver. Tenemos esta relación entre H y B y M. Como M obedece a esta ecuación, aquí hay un error, aquí es H, ¿verdad? Entonces podemos sustituir esta M acá. Esta ecuación, la que estoy señalando acá arriba, la puedo sustituir acá. Al sustituirlo queda esto. Y despejamos para B. Entonces, M, lo que hicimos fue despejar para B, ¿verdad? De aquí, y sustituir M por esto, para que me quede B en función de H. Entonces, aquí factorizo H y me queda esto. Lo que está entre paréntesis, que es 1 más la susceptibilidad, le nombramos con la letra K mayúscula, que es la permeabilidad relativa. K mayúscula es la permeabilidad relativa, mu sub 0 es la permeabilidad del vacío. Y el producto de la permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío es la... Cuando ustedes vean siempre en un problema permeabilidad absoluta, cuando ve mu sub 0 es porque estamos en el vacío, ¿verdad? A esto se le llama ecuación constitutiva. O sea, fíjense bien, esta ecuación H igual a B sobre mu sub 0 menos M se ha convertido en esto, que se llama ecuación constitutiva. Aquí está implícitamente en esta ecuación está M, la magnetización. Esa es una manera bastante breve de escribir el campo E. Bueno, entonces, esta es una ecuación constitutiva, igual que la que aparecía entre 21 para el campo D, ¿verdad? El desplazamiento eléctrico. No es una ecuación fundamental del electromagnetismo, ¿verdad? No, esto es específicamente en algunos materiales, ¿verdad? Porque recuerden que estamos haciendo un modelo bastante simple. Estamos asumiendo, o sea, esta ecuación constitutiva se obtiene asumiendo que el material es IHL, que como le digo, no es lo más común en la naturaleza, ¿verdad? Lo más común es que el material no sea IHL. Y en ese caso, esta ecuación no se cumple. De manera que esta relación no es válida en la mayoría de los casos. Bueno, entonces, vamos a ver, haciendo un poco de álgebra acá. Como sabemos que M obedece a esta ecuación y B obedece a esta ecuación, entonces M igual a esto, puedo sustituir H acá en función de B y obtengo esto. La permeabilidad absoluta es igual a la permeabilidad por la permeabilidad relativa es 1 más la susceptibilidad y me queda esta expresión. Bueno, no es necesario que se aprendan estas fórmulas. Bueno, luego podemos obtener la divergencia de H. M es una función lineal de B, ¿verdad? Como la permeabilidad absoluta es constante. ¿Por qué es constante la permeabilidad absoluta? Vamos a ver, es constante porque el material es homogéneo. Lineal se refiere a la ecuación, ¿verdad? Isotrópico se refiere a que no importa en qué dirección se apunte, las propiedades del material son las mismas. Y homogéneo se refiere a que la permeabilidad absoluta es constante, porque esta permeabilidad puede ser variable. Entonces, en los ejercicios, cuando a uno se le dice el material es IHL, nosotros ya nos están dando la permeabilidad. Ya me están diciendo que esto es constante. Bien, entonces la divergencia de H va a ser 0. Pero esto, recuerden que esto solo es para materiales IHL. La divergencia de M también va a ser. Y luego
densidades de corriente libre y de magnetización se encuentran relacionadas. La densidad de magnetización volumétrica obedece esta relación y esto es pura álgebra también. Como les digo, esto no es tan importante que lo toquemos, ¿verdad? Ya para terminar vamos a ver unos ejemplos. Volvemos al tema del solenoide ideal. En este caso vamos a suponer de que el solenoide se rellena en el interior con un material magnético IHL. O sea, el solenoide es un material conductor, ¿verdad? Pero el interior se encuentra relleno con un material IHL de permeabilidad relativa K sub M. Entonces, vamos a obtener el campo H para este solenoide aplicando la ley de Ampère. Bastante simple, ¿verdad? Esta ley de Ampère. Entonces, aquí tenemos una figura. Tenemos el interior del solenoide acá. Le hemos hecho un corte al solenoide. Ya sabemos de que el campo H y B tienen que apuntar hacia arriba, ¿verdad? Si la corriente del solenoide circula en sentido antihorario. Para usar la ley de Ampère tenemos que elegir una trayectoria amperiana rectangular que quede parte en el interior y otra parte en el exterior. Y las dimensiones son arbitrarias, D y L. Esta es mi trayectoria amperiana. Este problema ya lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, le ponemos nombre a los segmentos del rectángulo 1, 2, 3 y 4. Y recorremos el rectángulo en sentido horario. ¿Por qué en sentido horario? Para que en el interior el DDE se apunte en la dirección de H, ¿verdad? Para no tener que arrastrar un signo menos. Entonces vamos a tener 4 trayectorias, ¿verdad? De 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4 y 4 a 1. De 2 a 3 y de 4 a 1, el campo H es perpendicular al DDS, de manera que se anula la integral. Solo en las trayectorias 1, 2 y 3, 4 es que vamos a tener una integral distinta de 0. Pero ¿qué pasa en el exterior? El campo magnético B es 0. H no necesariamente, pero el campo B sí es 0. Entonces, como ahorita lo que estamos es trabajando con H, entonces tenemos esto. La intensidad de 0, ¿verdad? En el exterior del solenoide. Bien, vamos a ver, tenemos esto al final, ¿verdad? H por L. Entonces, la corriente encerrada es corriente libre, ¿verdad? Lo que está dentro del solenoide no es vacío, es un material IHL, pero no hay corrientes aquí. La única corriente es la del solenoide, que es corriente libre porque es un conductor. Entonces, para un solenoide la corriente se puede escribir así, como K por L. Bien, entonces con la ley de Ampère, esto quedaría de esta manera. H por L igual a K por L. K por L. Entonces L se cancela y me queda que H es igual a K. Pero ¿quién es K? K es la corriente superficial en el solenoide. Esa corriente es N por I, donde N es el número de vueltas por unidad de longitud. Bueno, es que esto ya lo hemos hecho bastantes veces, ¿verdad? Todos estos cálculos. Entonces la corriente superficial, H se puede escribir como N por I en la dirección Z. Esto es obtenido con la ley de Ampère. Bien. No sé si tienen preguntas. Luego, H no es afectado por la presencia de materia, ¿verdad? Ahora, con H podemos obtener B. ¿Por qué no es afectado por la presencia de materia? Porque nos da el mismo resultado que nos dio antes para el solenoide, si revisan la clase anterior. Entonces, para el campo magnético B, tenemos que usar la ecuación constitutiva que acabamos de ver. B es igual a K por mu sub 0 por H. Sustituyo H y tenemos el campo B. Entonces, vemos que el campo de inducción ha sufrido un cambio. O sea, para un solenoide con un dieléctrico en el interior, el campo de inducción cambia, mientras que el campo H no cambia. Entonces podemos resumir esto acá.
Para un solenoide en el interior, la inducción es esta, con vacío en el interior y con material magnético, un dieléctrico y HL es esto. Cambia por este factor, K sub M. Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Porque estos problemas no es tan importante, ¿verdad? Entrar en detalles acá. Como les digo, nos vamos a enfocar más en la parte teórica, ¿verdad? Este es un problema del libro. Es sobre cálculos de densidades. Tengo un objeto que es un cubo del lado A, que se encuentra situado y orientado como se indica en la figura. El material en el interior del cubo posee una magnetización dada por M igual a esto. M entre A, esto es constante, por Y, donde Y es una variable, más M entre A, constante, por X, que es variable. O sea, la magnetización es variable, siendo M una constante, ¿verdad? La M que aparece aquí es una constante, pero el vector magnetización es variable. Encontrar las densidades de corriente J y K y dibujar sus direcciones. Aquí no me están pidiendo campo magnético ni el campo de inducción, simplemente me están pidiendo las densidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicar estas fórmulas, ¿verdad? Las recetas. Para J es el rotor de M. Recuerden que nabla tiene que estar primado, ¿verdad? Nabla está primado aquí. K es igual a M cruz N. El cubo tiene 6 caras, entonces N unitario es el vector normal a cada cara. Tienen que ser 6 vectores unitarios. Entonces tengo que escribir esta ecuación 6 veces. Bueno, primero calculando J, aplicándole el rotor a M en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Estamos usando coordenadas cartesianas. En cartesianas el rotor es esto. Esta es la fórmula. Aquí solo sustituyo las componentes MZ, MY, MX. Como ustedes ven, M solo tiene componente en X y Y. La componente Z es 0. De una vez las cancelo aquí. Solo me queda la componente Y y X. Pero la derivada de la componente Y respecto a Z es 0. Y de X con respecto a Z también es 0. ¿Por qué? Porque no dependen de Z. Las componentes X y Y dependen. La componente X depende de Y. Y la componente Y depende de X. Entonces, solo me queda la componente Z del vector J. Porque aquí aparece la parcial de MY con respecto a X y la parcial de MX con respecto a Y. Entonces, MX es esto, M sub Y es esto, M sub Z es 0, como ustedes ven. Sustituyo acá, ¿verdad? La componente MY es M entre A por X. Y la componente M sub Y es menos M entre A por Y. Se deriva. Al derivar esto me queda M entre A. Al derivar esto me queda M entre A. Menos por este menos es más. Entonces esto se suma y me queda 2M entre A en la dirección Z. Esta es la densidad volumétrica de corriente de magnetización. No sé si tienen preguntas hasta acá. Luego la densidad superficial. Ajá, no sé si alguien quiere... No, de mi parte no. Ah, bueno, perfecto. La densidad superficial es más fácil de obtener, ¿verdad? Solo que el cubo tiene 6 caras, ¿verdad? Es lo único que hay que hacer 6 veces este planteamiento. Entonces tenemos que definir las caras, ¿verdad? Le podemos poner un nombre a cada cara y definimos el vector en cada cara. Por ejemplo, la cara que está frontal, BCHG, el vector unitario es X positivo. Entonces la primera cara, ADBC, ADBC, quería AD, BC es la cara que está abajo, cuyo vector normal es menos Z. Entonces, pero Z vale 0 aquí. En este plano que está aquí abajo, Z vale 0. El vector n unitario es menos Z. Entonces hago el producto cruz M cruz menos Z. Al hacer el producto cruz M cruz menos Z, sustituyo M
la magnetización, hacemos el producto X cruz menos Z y Y cruz menos Z. Aquí el menos de este Z ya lo quitamos, ¿verdad? Lo multiplicamos por el vector M. Entonces al final me queda esto. X cruz Z es Y positivo, Y cruz Z es X. Me queda esto al final. Esta es la corriente de magnetización en la cara que está abajo. Ahora en la cara GHEF, que Z vale A, o sea, es la cara que está aquí arriba, donde el vector n unitario es Z positivo, es la cara superior. Z vale A, entonces sustituimos, ¿verdad? M y sustituimos el vector n por Z positivo, hacemos el producto cruz otra vez y al final nos da esto. Bueno, y así, esto es pura álgebra, ¿verdad? Luego con la otra cara, n es igual a x positivo, o sea, x unitario positivo, es la cara frontal, x vale a. No olviden sustituir, ¿verdad? El valor de ese plano, x igual a, hacemos los productos y nos queda esto. X vale a, entonces sustituyo x igual a a y a se cancela, solo me queda menos m en la dirección z. Luego en la siguiente cara, esta es la cuarta cara, n unitario es menos x, es la cara que está, la cara trasera del cubo, x vale 0. Como el resultado del producto cruz es x en x, x vale 0, todo se hace 0. No hay corriente superficial. La quinta cara, lo mismo, hacemos el producto cruz, evaluamos en y igual a y me da esto. En la sexta cara, y vale 0, n es menos y unitario, también da 0 porque y es 0. Lo importante aquí es ver la figura, ¿verdad? Por ejemplo, en el interior del cubo hay corriente de magnetización volumétrica que apunta en Z positivo. Y en la superficie del cubo hay corriente, pero solo en 4 superficies. En 2 de ellas la corriente es 0. En la superficie que está atrás, cuyo vector es menos x, y en la superficie que está acá también en el lado izquierdo, con el vector menos y, ahí también la corriente es 0. Entonces, como ven, en la cara superior, la corriente superficial apunta en la dirección de estas flechas rojas, en las caras verticales apunta hacia abajo, y en la cara de abajo apunta en dirección contraria al de arriba. Así lucirían, ¿verdad?, los vectores de corriente de magnetización. Bueno, este es un ejemplo, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. Bueno, antes de finalizar con esto, me gustaría que hiciéramos un breve repaso, ¿verdad? Bueno, son unos problemas del capítulo 19, unos pequeños ejemplos nada más como para refrescar un poco, ¿verdad? Vamos a calcular el dipolo magnético para este objeto. Es una corriente filamental. Es una corriente filamental que tiene esta forma, como una silla. Entonces, vamos a calcular el momento dipolar magnético. La corriente es I, y cada lado de esta figura tiene longitud D. Como ven, aquí se nos forman dos espiras, la espira 1 y la espira 2. La espira 1 está en el plano XY y la 2 está en el plano ZX. Recuerden que para calcular el momento dipolar de un objeto plano se usa una fórmula, ¿verdad? La corriente por el área. Y la dirección del dipolo lo obtenemos con la regla de la mano derecha, enrollando los 4 dedos en la circulación de la corriente. Entonces esto es bastante fácil el cálculo. Para una espira plana sabemos de que la fórmula del momento dipolar es esto, y por S, donde S es el área, no importa qué forma tenga, ya sea un círculo, un cuadrado, ese es el área. Y en el vector normal. Entonces en la figura tenemos dos espiras cuadradas, planas. En la espira 1, si ustedes enrollan los 4 dedos, el pulgar apunta hacia arriba en Z positivo. En la espira 2,
Si ustedes enrollan los 4 dedos, el pulgar apunta en Y positivo. Ahora, fíjense que aquí, en la intersección de los dos planos, no hay corriente. Aquí no existe corriente. Entonces, ¿cuál es el método para resolver esto? Es que usemos superposición. Al usar superposición, yo voy a completar las espiras. Voy a asumir de que la espira 1, la de abajo, es una espira completa. De manera que completo la corriente, ¿verdad? Siguiendo la trayectoria, completamos la corriente. Esta línea que ven acá pertenece a la espira de abajo. Y esta línea roja que ven pertenece a la espira de arriba. ¿Qué pasa aquí? Es como que esté sumando 0, porque estas dos corrientes van en direcciones opuestas, se cancelan. De manera que no estamos haciendo nada aquí, nada prohibido, ¿verdad? Estamos sumando aquí dos corrientes en direcciones opuestas, de manera que se cancelan. Esto solo lo hacemos para poder completar las espiras y poder usar superposición. Entonces voy a tener dos momentos dipolares, el 1 y el 2. Para la espira 1, tenemos corriente por área. El área es la de un cuadrado, D por D, D al cuadrado, en Z positivo. Y la espira 2 es I por D cuadrado en Y positivo. Después solo sumamos los dos momentos dipolares y me da esto. Son problemas relativamente fáciles, ¿verdad? Solo que hay que tener cuidado de usar superposición y que las corrientes que estamos añadiendo se cancelen, porque de lo contrario estaríamos agregándole algo que no existe, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro caso, otro problema. En este caso tenemos un anillo circular de radio A que descansa sobre el plano XY, con el centro en el origen. Conduce una corriente I en el sentido de las manecillas del reloj. Visto desde el eje Z positivo, un dipolo puntual M que apunta en Z. Acuérdense que es un dipolo puntual, es un dipolo ficticio. Es únicamente una representación, ¿verdad?, de un dipolo mediante una flecha, sin hacer referencia a lo que es la distribución de corriente. Bueno, este dipolo ficticio se encuentra situado sobre el eje Z, encontrar la componente Z de la fuerza sobre M. Entonces, lo que tenemos es esto. Es una espira plana circular de radio A que conduce una corriente en sentido horario. Y tenemos un dipolo en el eje Z. Aquí solo me dicen un dipolo situado en el eje Z, no me están diciendo una distancia específica, si está muy lejos o muy cerca. Entonces, el momento dipolar es este, para este dipolo puntual. Siempre que tenemos un dipolo puntual, lo planteamos de esta manera. Ahora, para calcular la fuerza que ejerce esta espira sobre este dipolo, tenemos que encontrar el campo magnético de esta espira en la posición en la que se encuentra el dipolo. Esta espira no es un dipolo puntual. Esta espira tiene momento dipolar, pero no es un dipolo puntual. De modo que no podemos usar aquí la aproximación dipolar para esta espira. Entonces, el campo magnético de una espira circular ya lo hemos calculado un montón de veces, ¿verdad? El campo magnético de una espira es esto. Solo que aquí le pongo un signo menos porque por la regla de la mano derecha, el campo magnético apunta hacia abajo. Si ustedes hacen uso de la mano derecha aquí, las líneas de campo magnético están entrando en el interior por la circulación, ¿verdad? Si fuera en sentido antihorario, ahí fuera positivo, en Z. Recuerden, este sería el campo magnético en un punto sobre el eje Z, específicamente en este punto, en donde se encuentra el dipolo M. Fíjense que en el campo aparece Z. ¿Quién es Z aquí? Z es la distancia desde el origen hasta el punto donde está el dipolo. El dipolo es puntual. Es como que fuese un puntito nada más, ¿verdad?
Bueno, entonces lo que tengo que hacer yo es calcular la fuerza sobre ese dipolo. Usamos la fórmula para fuerza, el gradiente de U o esta fórmula. Si hacemos uso de esta fórmula de la última, entonces simple, tenemos que hacer el producto punto de M con el operador del en coordenadas cartesianas. Lo podemos hacer, ¿verdad? Lo podemos hacer en cartesianas porque estamos en el eje Z. Ya si estuviésemos en otro punto, ahí sí, ¿verdad? Tenemos que usar coordenadas cilíndricas. Bueno, entonces, primero hacemos lo que está en paréntesis, el producto punto de M con nabla. Aquí no podemos cambiar el orden de esto, ¿verdad? Es M punto nabla. M es esto y el operador nabla es esto. Solo queda la componente Z de la derivada. Nunca vayan a poner M por delante de la derivada. M tiene que ir atrás. Bien, entonces ahora aplicamos este operador al campo externo B, el campo de la espira. Derivamos el campo de la espira con respecto a Z. Sacamos todo lo que es constante aquí afuera y derivamos con respecto a Z. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Sí, sí. Bien. Ajá. Digan. Sí. Ajá. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, no. No hay pregunta, perdón. Bueno, entonces, vamos a ver. Al derivar con respecto a Z esto, tenemos esto. Usamos la regla del cociente. Me queda menos 3 entre 2 por esto. Aquí me comí toda esa parte, ¿verdad? Porque yo creo que no es necesario hacerlo, ¿verdad? Los cálculos lo pueden hacer ustedes en su casa. Hacen la derivada. Queda elevado a la 5 medio, ¿verdad? Este factor. Luego simplificamos. Vemos de que el signo menos desaparece. De manera que la fuerza apunta en Z positivo. La fuerza es de repulsión porque apunta en Z positivo. Es una fuerza de repulsión. Como ven, la fuerza quedaría de esta manera. Aquí, por ejemplo, yo lo que hice fue que M en la dirección Z lo escribí como el vector M. Es lo mismo. M en Z es el momento dipolar M. Yo prefiero dejarlo así como está aquí arriba, ¿verdad? Porque me está diciendo que la fuerza va en Z. Pero también se puede escribir así. Entonces, como ven ustedes en la figura, la fuerza sobre este dipolo ejercida por esta espira apunta en la dirección de Z. O sea que si la espira se mantiene fija, este dipolo ficticio tendería a moverse hacia arriba, tendería a ser empujado hacia arriba por la fuerza magnética. ¿Se acuerdan lo que hicimos con los imanes, verdad? Tener dos dipolos así es como tener dos imanes. Entonces, aquí es como que ustedes tengan dos imanes con los polos opuestos repeliéndose. Porque el dipolo de arriba también va a ejercer una fuerza sobre la espira de abajo, una fuerza que apunta hacia abajo, o sea que se van a repeler. Bien, entonces, no sé si tienen dudas, jóvenes, comentarios. Esto sería todo por la clase de hoy, ¿verdad? Ya la última clase, porque ya el lunes es el examen, entonces no sé si tienen preguntas. Solamente capítulo 19. Sí, solo el capítulo 19 va a entrar en el examen. Y el 20 Y el es la 20 prueba. es en la prueba conceptual. Ok, gracias, ingeniero. Sí, bien, entonces, bueno, si no hay preguntas, entonces terminamos acá, ¿verdad?